La semana pasada lo que veíamos en Hechos capítulo 1 es la ascensión de Jesús. Es cuando Jesús decide después de resucitar, asciende al Padre y entonces no solamente es que, bueno, chavos, ya me voy, ya terminé mi chamba, ya está todo pagado, ya tienen vida eterna, nos vemos en el cielo y listo. Sino que Jesús les deja algo y una tarea y les dice algo y les da una promesa: esperen, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Y vamos a ver que la promesa del Padre es esto, el Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando constantemente de eso, el Espíritu Santo. Pero tal vez tienes una idea equivocada, o tal vez no tienes ni idea de qué es el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces puede sonar como muy mística la cosa, pero vamos a ver que es mucho más sencilla de lo que parece en la práctica, aunque mucho más compleja en entender estas cosas. Pero vamos a ver cuál es incluso la obra que hace el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1 lo que vemos es eso, los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús, después de haberle visto, después de haberle caminado con Él, ahora están así. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces Jesús les dice estas cosas. Jesús les dice: esperen, van a hacer la obra que yo les he encomendado. Algo que dice en los versículos que vimos ayer, Hechos 1:8, que es un versículo muy importante que tienes que aprender y memorizar. Incluso es eso: pero recibiréis poder. Ellos hacen una pregunta, si te acuerdas la semana pasada vimos eso. Hacen una pregunta: bueno, Señor, ya te vas, pero entonces ¿cuándo vas a establecer el reino? El reino del que tanto nos hablas, este reino donde Israel va por fin otra vez a reinar, y entonces tú como rey y nosotros como nación vamos a estar reinando. Pero si te acuerdas, ellos tenían una idea equivocada del reino de Dios, un reino terrenal, y ellos incluso tenían esta idea. Y vamos a ver que Juan y su hermano tenían una mamá, y vamos a hablar otra vez de su mamá, de estas mamás que pues mamás gallinas, ¿no? Que quieren defender a su hijo y quieren ver que su hijo siempre esté bien. Y entonces le dicen: Señor, y puedes hacer que mis hijos, cuando venga el reino, pues darles una posición, que uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Y algo que pasa es que Jesús les dice, no tienen ni idea de qué es el reino de Dios. No tienen ni idea, mi reino no es de este mundo. Ellos no pueden beber de la copa que yo voy a beber. Un pensamiento totalmente terrenal. Y posiblemente lo que vemos aquí es que todavía tienen este pensamiento terrenal. Y ellos preguntan: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo reinaremos? Y entonces se cumplirá todo lo que tú has dicho. Y lo que dice Jesús es: a ustedes no les toca saber eso. Ustedes no saben, no van a saber cuándo se va a restablecer el reino de Dios establecido en la tierra. Pero les da esta promesa: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no solo les dice eso, que no les toca saber esto, pero sí les toca esto. El Espíritu Santo, esta palabra dunamis, lo vimos la semana pasada, es dinámico, el Espíritu Santo. Y hablando de eso, de lo que conocemos como la llenura, nos capacita para hacer cosas que tú y yo normalmente, por nuestras propias habilidades o fuerzas, no podríamos hacer. Y eso, un dinamismo para hacer lo que Dios nos ha pedido. Ahora, por supuesto que el Espíritu Santo no quiere hacer un show con esto, sino fíjate lo que dice: y me seréis testigos en Jerusalén. El Espíritu Santo, vamos a ver que hace eso, que ellos puedan ser testigos eficaces de Jesús. Y dice: en Jerusalén, su círculo pequeño; en Judea, su círculo un poco más grande; en Samaria, un poco más allá, y hasta lo último de la tierra. Y esto es, en base a esto es lo que vamos a ver que fluye el libro de Hechos, en esta promesa. Ahora, Jesús les da esta promesa y ellos podrían haber dicho: mira, ¿sabes qué? Pues la verdad es que no entendí nada. ¿Tú entendiste? No, pues yo tampoco. ¿Tú entendiste? No. Y así, y vemos cómo eran los discípulos, y entonces muy como tú y como yo. Y pudieran haber dicho: ¿sabes qué? No entendí nada, vámonos,
cada quien a su casa, esto está muy raro, ¿cómo que el Espíritu Santo? ¿Cómo es eso que recibiremos poder? ¿Cómo es eso que vamos a salir de Jerusalén y vamos a ir hasta lo último de la tierra? Y a veces cuando Jesús nos dice algo y entendemos algo de lo que Jesús habla y nos está hablando directamente y entendemos qué es lo que quiere hacer con nosotros y nos es dada una instrucción, lo que se espera es que obedezcas. Y algo pasa con nosotros y es algo de la naturaleza humana. Y creo que no me gusta tener bajas expectativas de ustedes. O sea, yo lo que espero es que ustedes, en la edad que ustedes tengan, caminen con el Señor y decidan. Pero a veces te puedes sentir muy cómodo en la edad que estás, como para decir, bueno, pues dicen que estoy en la adolescencia, que bueno, la adolescencia es así, que entonces tengo que ser de esta manera. Entonces hasta te das permiso de ser de cierta manera, como el estándar que muchos manejan. Y decir, bueno, pues no voy a obedecer en estas cosas. Y entonces ser de cierta manera, eso, desobediente, rebelde. Pero créeme, eso no es en la adolescencia, eso es toda tu vida. Y toda tu vida vas a estar luchando con eso, con ser rebelde. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? Y Jesús les dice esto: pero recibiréis poder. Entonces esperen. Vayan a Jerusalén, les dice, y esperen ahí y van a recibir la promesa del Padre. Entonces mira, vamos a empezar en el versículo 12, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Versículo 12, capítulo 1 de Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén. Y tú podrías leer esto y simplemente decir, ok, entonces volvieron a Jerusalén. Ajá, ¿y qué? Están obedeciendo. Están obedeciendo lo que Jesús les acaba de decir. No importa si no entendieron bien lo que voy a hacer con ustedes. No importa si no entendieron bien cómo es esto de que recibirán poder del Espíritu Santo. No importa. Si Dios te está diciendo esto, obedece. Y es lo que hacen. Entonces volvieron a Jerusalén. O sea, no se pusieron a pensar y a divagar y a decir, no, pues sabes que como que no. O sea, obedecieron. Ahora, ellos acababan de ver a Jesús resucitado y convivieron más de 40 días con Él y lo vieron y escucharon sus enseñanzas resucitado. O sea, ellos han creído en Jesús, han creído y le han visto. Entonces por eso pueden agarrar y decir, claro, si Jesús nos acaba de decir, pues lo que sigue es obedecer. Y si tú has creído en Jesús, lo que sigue en tu vida es eso, empezar a obedecer. No importa que no sepas mucho, no importa que no sepas cosas complicadas de la Biblia, no importa que a veces leas tu Biblia y no entiendas. Lo que entiendas, eso haz y obedece. Y camina en eso y espera ver lo que Dios hace más adelante. Pero el no entender o el no entender todo o no comprender muchas cosas no es un pretexto para que tú y yo caminemos y no obedezcamos, ¿no? Y abandonemos esto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y fíjate, si te gusta leer y te gusta la lectura, fíjate cómo escribe Lucas y cómo nos da varios detalles así en medio de esto. Y volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, esto es el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. La traducción correcta de esta frase es como un viaje pequeño de sábado. Ellos tenían el Shabbat, que era de viernes en la noche a sábado en la tarde. Y entonces solo les era permitido viajes muy cortos por el Shabbat. Esa era la ley, así estaba estipulado. Entonces era un viaje pequeño. Entonces ellos agarraron y tomaron ese viaje pequeño para ir y obedecer lo que Dios les había pedido. Así, eso. Y sabes que todo, vamos a ver que la iglesia en el libro de Hechos es avivada. Avivada es eso, como cuando haces una carnita asada. No sé si has hecho y entonces pones el carbón
y le soplas al carbón ya cuando tiene ratito ahí, y cuando le soplas y le soplas y le soplas, el carbón que está negro se empieza a poner rojo, al rojo vivo. Y eso es avivar. Y la iglesia va a ser así, avivada. Y todo avivamiento comienza con una obediencia completa y plena de la palabra de Dios. Tienes que tomar una decisión. Y algo que me encantaría ver es una generación que toma esta decisión, obedecer a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias. Yo que tengo años caminando con el Señor y que ya pasé por esto que tú pasaste, estar en un grupo de jóvenes y venir y incluso es padre y convives con varios y eso, he visto muchas generaciones pasar por esto. Y muchas generaciones con mucho talento, muchas generaciones que parecía que tenían una pasión por servir a Dios y por hacer cosas, pero algo que no he visto es una generación que sea obediente. Así, sin hacer tanto rollo, sin hacer tanto show, sin decir mucho, pero obediente. Y la iglesia va a ser avivada porque estos hombres decidieron obedecer. Versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto. Esto es posiblemente la casa de alguien donde tenía una terraza, ¿no? Eso es un aposento alto. Dice donde moraban, y chécate esta lista: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora, tú lees esto y a lo mejor ya después de leer Hechos vas a decir, wow, qué hombres, ¿no? Todo lo que hicieron. Pero si lo lees esto antes de leer Hechos, ¿no? Y entonces después de haber leído Lucas y ver estos hombres tal y como son, o sea, dices, ¿en serio a estos hombres Dios va a usar para eso, para ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿En serio Dios va a usar a estos hombres que vimos que son pecadores, que fallan, que son incrédulos? Vemos en el Evangelio de Lucas a Pedro negando a Jesús, vemos a Tomás dudando incluso de la resurrección de Jesús. Vemos estos hombres, Mateo, que era lo más despreciable para un judío, un cobrador de impuestos, un ratero. Vemos a hombres como Simón el celote, un sicario, que era el líder de la secta de los celotes, no de los elotes. Ya te antojó el elote, ¿verdad? De los celotes, era una secta que eran como cuates muy agresivos que estaban contra el gobierno romano, y ellos siempre cargaban una pequeña navaja llamada sica, porque ellos, si veían a un guardia romano, lo mataban. Y así ellos querían derrocar el gobierno de Roma. Y era gente, o sea, eran sicarios. O sea, si ves esta lista dices, ¿qué va a hacer Dios con eso? ¿De qué le sirven estos hombres? ¿Nunca estuviste en la escuela en un equipo que así que no daba una? Así de fútbol, de básquetbol, o incluso para hacer un trabajo, y así que nadie sabe nada, nadie le echa ganas. Se siente así, es decepcionante. Nosotros antes de la pandemia teníamos un equipo de fútbol que jugábamos en la canchita de aquí. Jugamos un torneo donde no ganamos ni un partido. Nos divertimos mucho, pero pues ya después de perder uno y perder otro y perder otro, dices, ¿qué onda? O sea, de estos no se arma ni uno. Así era este equipo.
Así era el equipo al que Jesús le estaba encargando lo más preciado, el evangelio. Ahora déjame hablarte, no te voy a hablar de todos los discípulos, solo te voy a hablar de 4. De los que le llama Jesús, 3 que son llamados el círculo más cercano de Jesús y uno más del que habla aquí. Esto es lo que Dios escoge. Y a veces puede que tú, cuando veas en tu vida, y entonces vas a estar escuchando mucho esto, Dios quiere hacer algo contigo y Dios quiere encargarte esto, y puedes examinar tu vida y verte de repente así, o sea, ¿qué podría hacer Dios conmigo? O sea, tú no sabes cómo soy. Pero vamos a ver un poco de la vida de estos 3 primero y luego uno más. Y vas a ver que eran hombres, comunes y corrientes. Por ejemplo, Pedro, su nombre era Simón, era un nombre muy común. O sea, tú lees la Biblia y vas a ver hijo de Simón, Simón tal. O sea, era un nombre tan común. Jesús es el que le cambia el nombre, le llama Pedro. Y Pedro significa, o Cefas en otro idioma, que significa piedra. O sea, alguien, y refleja mucho el carácter de Pedro. O sea, era una piedra, era un cabeza dura. Pedro era impulsivo, hablador, miedoso. O sea, era esto del que avienta la piedra y esconde la mano. Es este hablador que dice: Señor, yo por ti moriría, y cuando está a la mera hora, niega a Jesús 3 veces. Es este que cuando vienen a arrestar a Jesús, o sea, no se espera y quiere defender a Jesús, saca la espada y solo le puede cortar la oreja al guardia. Es este hombre que cree que todas las puede. Impaciente, dominante. Pedro es el que más fue reprendido por el Señor. Era el que más así era regañado por el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque era el más hablador, era el más impulsivo, era el que, sí Señor, esto, sí, y el Señor tenía que ser, tranquilo Pedro. Ahora ve, Dios usa todo eso en su personalidad, pero redimida, o sea, transformado por Dios, perdonado. Dios usa todo eso en su personalidad para su gloria. Y es importante que sepas esto. El cristianismo no se trata de cambiar tu personalidad. Por supuesto que las conductas pecaminosas ya no van con el cristiano, pero el cristianismo no se trata de cambiar tu personalidad. O sea, tú tienes una personalidad única. No quiero decir que eres único y que nadie te merece, no es por ahí el sermón. Pero eres único. O sea, Dios te creó con una personalidad individual. Y Dios lo que quiere hacer es esa personalidad, redimirla y estas cosas usarlas para su gloria. Incluso Dios te creó específicamente de una tez, con un color de ojos, con un estilo de cabello. Y te das cuenta de repente, si piensas estas cosas, y tantas personas sufren por cómo son y cómo han sido creados. Y los chinos quieren ser lacios, y las lacias quieren ser chinas, y los morenos quieren ser blancos. Y no te has puesto a pensar eso, que Dios te creó así.
con una personalidad, con una forma. Dices, híjole, si Dios me creó así, entonces igual no me ama tanto. O sea, pero tú lo que estás viendo entonces, si te sientes inferior, si te sientes como que no te gustas, estás viendo y estás pensando en el estándar que este mundo te dice. Te estás midiendo al estándar de este mundo y no estás viendo el estándar que Dios pone. Hay una historia de una misionera muy, muy famosa que siempre quiso tener los ojos de color. Y si esa fue su frustración, sus ojos, ¿no? Su familia era de ojos de color, pero ella no tenía los ojos de color. Dios decide mandarla lejos a un país estilo así, la India, y a hacer eso, el evangelio, a predicar el evangelio, a estar de misionera. Y la única razón por la que no la mataron siendo misionera ahí fue porque vieron sus ojos y no tenían nada diferente a la de la gente de ese lugar. O sea, no eran de color. Y entonces le perdonaron la vida. Y piensa en eso. Tu personalidad, tu físico, todo eso Dios lo puso. No es como que algo salió mal, ¿no? Y acabaste siendo así. No es que como, ¿te acuerdas las chicas superpoderosas que mezclaban esto y el ingrediente X? Algo salía mal y entonces, no, Dios no es así. Nada le salió mal. O sea, Él te creó así y te puso tu personalidad. Y Dios quiere usar todo esto para su gloria. Vemos que Pedro tiene que seguir siendo formado, pero después de lo que va a suceder más adelante con él, la promesa del Espíritu Santo en su vida, el derramamiento del Espíritu, la llenura, el bautismo del Espíritu, la vida de Pedro va a cambiar. Ahora vamos a ver que ya Pedro ha sido perdonado y redimido y ya está cambiando, pero la promesa del Espíritu Santo va a hacer que Pedro pueda hacer la obra de Dios y caminar en eso. Vamos a ver que más adelante Pedro, hablador, impulsivo, se vuelve el líder de este movimiento, conocido como la iglesia, y da su vida por Jesús. Literal. La Biblia no nos dice cómo muere Pedro, pero la historia de la iglesia, hay libros de recopilaciones de la historia, dice que Pedro murió crucificado por predicar el evangelio. Pero que cuando lo iban a crucificar, Pedro dijo esto: no, por favor, lo único que les pido es que me crucifiquen al revés, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Después el segundo en la lista es Jacobo. Jacobo era el hermano mayor de Juan. Aunque Jacobo era el mayor, nunca lo vemos tan al frente, ¿no? O sea, como que no sabemos mucho de él. Nunca lo vemos tampoco a él peleando como no, yo soy el mayor, Juan, te callas y te sientas. Sino que está ahí en el círculo cercano del Señor, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Siempre vas a ver eso. Cuando están los más íntimos del Señor, está Pedro, Jacobo y Juan. Pero de los que más se hablan es de Pedro y de Juan. Y Jacobo era hermano mayor de Juan. Lo que sabemos de Jacobo es que era hijo de Zebedeo, que era una familia importante. Pedro sabemos que era pescador, pero ellos sabemos que eran hijos de Zebedeo, que tenía una empresa de pesca. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo ser pescador que ser hijos y trabajar en el negocio familiar de la pesca. Tal vez tenían dinero,
Sabemos que junto con Juan tenían un apodo que les decían los hijos del trueno. O sea, nos da a entender que Juan y él juntos eran tremendos. Eran fervientes, como un terremoto juntos. Les costaba tener control sobre ellos mismos. Impacientes tal vez. Sí sabemos que era ambicioso y apasionado, porque vemos eso, lo que te contaba. Su madre fue la que pidió un puesto de importancia para sus hijos. Aún así, con esto que sabemos de Jacobo, un Jacobo que fue transformado por la resurrección de Jesús y por la llenura del Espíritu Santo, Jacobo fue el primer mártir de la iglesia. Y eso sí está registrado en la Biblia. No sabemos mucho de lo que dijo ni hizo, pero sabemos que Jacobo fue el primero que por orden de Herodes fue decapitado por predicar el evangelio. Y fue el primer apóstol, el primer discípulo que murió por esto. Este Jacobo transformado y lleno del Espíritu. Y esta personalidad redimida, esta pasión y esta fuerza y este apodo de hijos del trueno, así lo llevó a eso, a entregar su vida, a poner su vida en la raya por Jesús y su vida para la gloria de Dios. Vamos a ver al tercero en la lista. Igual ahí ya te vas identificando con alguno y diciendo, ok, creo que yo me parezco a este. Pues mira lo que Dios hace con ellos. El tercero de este círculo íntimo es Juan. Juan es catalogado por él mismo el discípulo amado. Así se describe en su Evangelio de Juan. No dice su nombre, solo se pone así, el discípulo amado. Él era el más joven del grupo. Era un joven de entre 13, 15 años y ya estaba caminando con el Señor. Y como buen joven era intolerante, celoso, sin medias tintas, ¿no? O es blanco o es negro. No, o es esto o es el otro. ¿Conoces a alguien así? Ambicioso, atrabancado, así, hijo del trueno. Estos Juan y su hermano Jacobo son cuando Jesús los manda a una misión a Samaria y ellos no quieren. Le dicen a Jesús: Señor, si quieres, ¿por qué no oramos y que descienda fuego del cielo y los queme por incrédulos? Así era su impulso. Él creció en Cristo. Y a lo mejor hay muchos aquí que han crecido en Cristo, han caminado en la iglesia y han visto eso. No sabes otra vida que esto, ¿no? Él estuvo ahí desde muy joven, como muchos de ustedes, incluso sirviéndole, aún siendo muy joven. Parecía que él era un poco más sensible y para él era más fácil confiar en Jesús y se sentía muy amado por él. Por eso se describe así, el discípulo amado. Juan y todo su ímpetu y juventud con la que empezó fue transformada y redimida. Y vio a Jesús resucitado y no le costó creer en eso. Si te acuerdas, llega Pedro y Juan a la tumba vacía y Juan no se mete, pero Pedro sí se mete. Y Juan no necesita ver y dice que Juan creyó, pero Pedro todavía se quedó como que ¿qué onda? Y ese joven, que era tremendo y tierno a la vez, fue usado como el patriarca de la iglesia del primer siglo. Un hombre con un corazón tierno,
que explicaba el evangelio sin medias tintas. O eres o no eres, pero sazonado con gracia y amor, apasionado por la verdad y por su Señor. Fíjate, fue el único discípulo que no murió de mártir, sino que vivió toda su vida hasta anciano. Fue el que Dios usó para escribir primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Y solo te voy a dar de esta lista a estos tres. Igual en medio de eso puedes ver un poco de ti. Y Dios no los escoge porque tengan muchas habilidades, y Dios no los escoge porque sean perfectos, y Dios no los escoge porque sean muy buenos. Pero Dios los escoge. Y tienes que saber que cuando Dios te escoge, Él te transforma. Lo único que tienes que hacer es dejar que Dios haga su obra en ti. Y la pregunta que tienes que hacerte es: ¿qué quiere hacer Dios contigo? ¿Y qué puede hacer Dios contigo? Y eso, no te imaginas lo que Dios puede hacer contigo. No te imaginas si decides así caminar con el Señor y ser eso, radical, como un discípulo del primer siglo. Y vamos a ver cómo vivían. Versículo 14. Todos estos, fíjate, habla de todos los discípulos. Falta uno que ahorita vamos a hablar de él. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y como comienza la iglesia, vamos a ver, es eso, perseverando juntos en oración y ruego. Ahora, esto que dice aquí con las mujeres y con María, la madre de Jesús, es muy importante, porque en estos tiempos la mujer en la sociedad no estaba al mismo nivel que el hombre. Y dices: no, ahorita tampoco, ve todo lo que pasa. Ve lo increíble que es el evangelio, que el mismo evangelio lo que hace es poner a la mujer en su lugar, o sea, al mismo nivel que el hombre, con roles diferentes. Pero tú, en un escrito de este tiempo, es muy difícil que vieras mencionado a las mujeres aquí. Hubieran dicho: no, y estaban estos hombres, y ya, por entendido se sabe que había mujeres, pero no se mencionan las mujeres. Pero lo que sí vemos es que están juntos, perseverando. Así comenzó la iglesia. Esto, perseverando unánimes, es con la misma mente y con el mismo espíritu. Es persistir firmes juntos. Y tienes que saber que la iglesia es eso, es una comunidad que es más que una familia. No quiere decir que todos piensen igual, no quiere decir que estén de acuerdo en todo, sino que están con un mismo propósito, que han sido salvados y redimidos para hacer la obra de Jesús. Eso es la iglesia, y así comienza, en oración. Ahora, ¿por qué hacen esto? Ellos, ¿y qué oran? ¿No? Ellos están orando pues lo que Jesús les prometió. Señor, aquí estamos. Jesús había resucitado y eso ya había cambiado sus vidas. Y ellos están simplemente permaneciendo juntos, hombres y mujeres por igual. El evangelio dignifica a la mujer y la pone en su justo lugar. Y dice que estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Algo que sabemos por los evangelios es que sus hermanos no creían en Jesús, no creían que Jesús era quien decía ser. Sus medios hermanos. Y ahora vemos hasta sus hermanos creyendo en Jesús y perseverando y siendo parte de la iglesia. Sus hermanos se convirtieron. Ellos están orando y están esperando recibir poder de lo alto.
Esto es la iglesia, permanecer juntos en un mismo deseo, orando, buscando a Dios y confiando en sus promesas. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. O sea, para una terraza de una casa esto es mucha gente. ¿Sabías que Semilla empezó con 120 sillas? ¿Y por qué 120 sillas? Porque pues el pastor dijo, no, pues se me hace que vamos a empezar así como empezó la iglesia. Entonces compraron 120 sillas, las pusieron, se llenaron. Y entonces Pedro, fíjate, Pedro siendo el líder, tenía eso, era el líder de ellos, tenía liderazgo, era natural en él. Y Jesús resucitado ya lo había transformado, pero aún falta eso, lo que Jesús ha prometido, la llenura del Espíritu, ser bautizados por el Espíritu, un poder para hacer su obra. Y vamos a escuchar después un sermón de Pedro ya siendo transformado, siendo lleno del Espíritu. Y Pedro se levanta y están la asamblea, ahí están los que están orando. Versículo 16 dice: varones hermanos. Ahora esta frase no significa que solo está hablando a los varones. Esta frase en el original se usaba para referirse a todas las personas que estaban. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Y si te das cuenta, mencionamos a todos los discípulos, pero nos falta Judas. Y dices, no, ahí hay otro Judas. No, ese Judas es el hermano de Jacobo. Y por eso lo distinguen, para que no vaya a ser que lo vayan a confundir con el Judas, el traidor. Y dice eso, varones hermanos, eran necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y entonces, fíjate, un Pedro que ya ha visto a Jesús resucitado y su vida ha cambiado para siempre. Solo este Pedro puede ver que en medio de eso, de la palabra de Dios, está el Espíritu Santo hablando. Pero no solo eso, puede ver que esta gran tragedia que sucedió, que fue que Jesús muriera de esta manera, esta gran tragedia fuera necesaria para los planes de Dios. Cuando tú y yo creemos en Jesús y eso, somos transformados por Él, solo así tú y yo podríamos ver que en medio de una gran tragedia Dios tiene un plan y va a hacer algo. Y Pedro puede ver eso. Versículo 17, y era contado con nosotros, o sea, era parte de ellos y tenía parte en este ministerio. Fíjate, Judas estaba con ellos y servía con ellos. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Y lo que vemos es que Judas, cuando se da cuenta de su traición, avienta las monedas que le habían pagado y se hace referencia a que los sacerdotes compraron este campo con ese dinero para Judas, como diciendo, no, aquí está tu pago, te compramos este campo. Y Judas, después de haber visto lo que hizo, no se arrepiente, sino lo que decide es terminar con su vida. Por lo que leemos en los evangelios, parece ser que Judas se quiere colgar y se rompe la cuerda, entonces Judas cae y se revienta en el piso. Algo que vemos en la Biblia es que no se sabe prácticamente nada del trasfondo de Judas ni de su familia.
Y sabes que eso es a veces peligroso con las personas, cuando no sabes nada de ellas. Ahora, por supuesto que Jesús conocía el corazón de él, pero nadie se imaginaba que Judas sería el traidor. Era alguien que no se veía peligroso. Judas pasó 3 años con Jesús, escuchó todas sus enseñanzas igual que los demás, le fue dada la confianza de administrar el dinero, sirvió a Jesús. Era como cualquiera de los otros con defectos, pero a pesar de estar cerca de Jesús, nunca rindió su vida a él. Y debes tener cuidado de no estar entre nosotros, pero no ser parte de nosotros realmente. Al final, toda la vida de Judas fue una farsa. No cuidó su corazón, no fue sincero. Al final terminó abandonando a Jesús y traicionándole. Cualquiera de nosotros deberíamos vivir no solo tratando de imitar a los grandes hombres de Dios, que son ejemplos, sino tratando de evitar a hombres como Judas y de no convertirnos en eso. Hombres que traicionaron a Jesús. Y sabes que tenemos que constantemente examinar nuestro corazón y ver qué estamos haciendo. Judas pudo haber sido recordado diferente, ¿te das cuenta? Judas pudo haber sido recordado como un siervo fiel, pudo haber tenido impacto en el mundo, habiendo sido usado por Dios, parte de los 12. Y Judas no solo sacrificó su futuro cercano en la historia, sino Judas sacrificó su eternidad. Por sus deseos, por su ambición. ¿Qué vale tanto en este mundo como para abandonar a Jesús? Como para no escogerle, como para no seguirle. Y debemos de tener cuidado con eso. Versículo 20. Porque está escrito en los libros de los Salmos. Y Pedro, fíjate, ya Pedro ha sido redimido y ha visto a Jesús resucitado y su vida ha cambiado para siempre. Y entonces puede ver en las escrituras y citarlas y decir, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Este salmo es un salmo mesiánico que habla del Mesías y habla de esto, de la traición que iba a sufrir. Cita las escrituras y puede ver lo que Dios quiere en ellas. Esto es algo que cuando ya vimos y te expliqué que la Biblia nos habla de 3 posiciones del Espíritu Santo. Una es al lado de nosotros convenciéndonos de pecado. Otra es dentro de nosotros cuando ya hemos sido salvados y sellados y somos suyos. Entonces el Espíritu Santo está apuntando a Jesús y nos está así redarguyendo. Y otra es lo que están esperando, que es la llenura del Espíritu, es el Espíritu Santo sobre ellos, que es esta idea de llenar algo y una vez que se llena no para, sino se sigue llenando y entonces esa agua impacta lo que está cerca. Pero Pedro, ya con el Espíritu Santo dentro de él, porque ha creído y ha sido sellado, puede entender esto y puede ver que el Espíritu Santo está hablando a través de las Escrituras. Y esto es algo que pasa en nosotros. De repente no entendíamos nada de la Biblia, pero de repente Dios abre nuestros ojos para verle ahí. Y el Espíritu Santo así nos enseña cuando abrimos la palabra. Y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Está hablando de Judas, diciendo, que no se sepa más de Judas y que alguien más tome su lugar. Este oficio que era ser supervisor, apóstol, discípulo. Y fíjate, Dios no necesitaba de Judas. Dios no necesita de nosotros como siervos suyos, pero nos invita.
O sea, no le conviene. O sea, si fuera un trabajo, no le convendríamos como materia prima. Pero nos invita. Y que nos invite es un privilegio. Versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y lo que está diciendo Pedro es, ok, la Biblia dice esto, Judas fue el traidor y la Biblia dice esto, que tenemos que escoger a alguien que tome su lugar. Y fíjate, que sea testigo con nosotros, que eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, que sean testigos eficaces de lo que Jesús dijo e hizo. Y entonces dice los requisitos que son muy lógicos: alguien que estuvo desde el principio, ¿no? Alguien que estuvo desde el principio con ellos, que caminó con Jesús, que le vio, que le conoció incluso desde que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Versículo 23, y señalaron a dos, estos son los nominados: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Qué gran apodo. ¿Cuál es tu apodo? ¿Cómo te dicen? Yo tengo varios. Ya no me dicen así y no te los voy a decir para que no me digas así. Pero qué gran apodo, que te conozcan así. O sea, este cuate es justo. Que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y de él no sabemos su apodo. Y orando dijeron, fíjate, entonces Pedro ve esta necesidad que está en las Escrituras, toma la palabra, dice, vamos, tenemos que hacer esto, la Biblia dice que hagamos esto. Entonces ven a dos hombres que los dos eran buenos candidatos, que tenían buen testimonio, que habían caminado con el Señor, que le habían visto desde el principio. Y dicen, están estos dos, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y esto, lo que vemos en ellos es una dependencia de Dios total. Oran por todo y para todo, y están buscando hacer la voluntad de Dios en todo. Así debemos vivir. Dependencia de Dios para nuestras decisiones. Versículo 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Esta palabra apostolado significa enviados. Enviados a lo que Dios les ha pedido. Este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y fíjate cómo toman la decisión. Y les echaron suertes. O sea, para nosotros sería, y se echaron un volado. Y dices, mira, yo también así tomo mis decisiones. Una moneda. Pero fíjate, tiene una explicación esto. ¿Y por qué lo hacen así? No quiere decir que la Biblia dice que tus decisiones las tomes echando volados. Esto era un método del Antiguo Testamento. No es dejar al azar tus decisiones. Vemos que en el Antiguo Testamento echaban suertes para tomar decisiones, pero primero lo que hacían era orar a Dios. Ahora, ellos no tenían los 66 libros que tú y yo tenemos, ni tenían al Espíritu Santo guiándoles todo tiempo en el Antiguo Testamento. Entonces Pedro lo que hace es algo bíblico, y Proverbios 16:33 habla de eso, de que en la suerte Dios tiene la última palabra. Es más, esta es la última vez que vemos en la Biblia que se usa este método. Pero no es que Pedro esté dejando todo al azar, sino está haciendo un método confiando en
en Dios totalmente, ya oró, ya tomó buenas decisiones y entonces lo que sigue es: Señor, yo no puedo saber más que tú escojas de esta manera. Ahora, algunos ven aquí, algunos comentaristas, la mejor manera, no siendo guiados por apariencias, por cuál se veía más espiritual, si el justo o Matías, ni sentimientos, cuál me cae mejor, sino lo que están diciendo es que sea la voluntad de Dios. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Fíjate, y Barsabás ni porque su apodo era el justo. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, a ver, no me quedó claro cómo tomo mis decisiones. ¿Me ha hecho un volado o no? Toma tus decisiones en oración siempre. Siempre. Señor, tú que conoces todo, dime, ¿qué quieres que haga? 2, toma las decisiones de acuerdo a su palabra. Pedro ve esta necesidad en la palabra de Dios. El Salmo dice esto, que alguien tiene que tomar su lugar. Entonces ve esa necesidad. Entonces toma una decisión de acuerdo a la palabra de Dios, con un método del Antiguo Testamento, tal vez confiando en lo que dice Proverbios 16:33. Y número 3, deja que sea la voluntad de Dios. O sea, Señor, ya oré. Señor, lo pido porque es de acuerdo a tu palabra. Señor, que no influya yo en la decisión, sino seas 100% tú, Señor. Ahora, no se sabe nada de Matías después. Algunos dicen que el apostolado de Matías fue un fracaso, pero no tendríamos por qué pensar así. O sea, el hecho de que Matías no se nombre más no quiere decir que fue un fracaso su vida. No quiere decir que fue un fracaso elegirlo. Solo vemos que no tuvo un papel demasiado prominente en el libro de Hechos. Y algo que debemos cuidar es eso. No hacemos las cosas buscando un renombre en este mundo. No servimos a Dios buscando un renombre en este mundo. No servimos a Dios porque nuestro nombre salga ahí escrito y digan: wow, no, Matías lo escogieron y con un volado y míralo. Matías no se vuelve a nombrar más. Vemos a otros tomando el liderazgo, vemos a otros que sí se nombran mucho, otros que no se nombran mucho, pero en historia de la iglesia, la historia nos dice de muchos hombres que no se nombraron mucho, pero que hicieron mucho por el Señor. Y nuestro premio no está aquí, sino en los cielos. Entonces, sea lo que sea que hagas para el Señor, espera todo de Él. Y no lo hagas por hacerte un nombre propio. Tienes que saber que si Dios te ha escogido es porque quiere hacer algo contigo y no te imaginas lo que Él puede hacer. La pregunta es si tú estás dispuesto, como estos hombres, primero a obedecer lo que te ha pedido, lo que sabes de Él, obedece, y después a esperar en Él, y que entonces el Espíritu Santo te capacite, te llene, te guíe para hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. La próxima semana vamos a ver cómo el Espíritu Santo viene sobre ellos y su vida cambia radicalmente y pueden hacer lo que no podían hacer antes. Glorificar por completo a Dios, servirle. Y son usados para transformar el mundo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y de repente nos estamos viendo aquí, identificados con nombres tan comunes y corrientes.
que no es que hayas visto algo especial en ellos, Señor, sino que tú pusiste algo especial en ellos, tu espíritu. Y decidiste usar a estos hombres tan como nosotros y estas mujeres para hacer tu obra, Señor, para llevar tu evangelio. Señor, tú nos conoces, sabes todos nuestros defectos, sabes de qué pie cojeamos, sabes que algunos somos impulsivos, sabes que algunos somos habladores, sabes que algunos somos atrabancados, miedosos, pero aquí estamos, Señor. Y si tú puedes hacer algo con nosotros, entonces hazlo, Señor. Llénanos de ti, para que tú mismo a través de nosotros, Señor, puedas impactar nuestro mundo alrededor. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén.